Yo no veo a Johan. Johan, no te veo. Él está escribiendo, pero no tiene conectado la cámara. Ya. Sí, ahora sí, mami. Ahora sí, Cristina. Tomo café, profe. Y sí me siento un poquito mal, pero hay que, ¿cómo se llama eso? Que cumplir. Así mismo es. Porque si no, dejo a Johan solito. Sí. Ok. Por Traten favor, no lo hagas. traten de guiar a Johan, por favor. Bien, voy a tratar de compartir mientras Johan se desconecta. Bueno, está conectado, pero no se le ve el rostro. A tratar de compartir la pantalla para iniciar la presentación. Sé que Inés estaba conectada, no sé qué le habrá pasado. Voy a escribirle a ver qué le pasó. Escríbele, por favor. Inés me escribió que tiene problemas de conexión. Parece que el internet está malo. Ah, caramba. Está tratando de entrar entonces ahora por el teléfono porque no tiene buena conexión. Ok, listo, voy a esperarla. Mientras... Un momento. Dile que se venga para la casa. Ah, ¿viven cerca? Sí. Ah, ¿verdad que hoy no salen las mujeres? Eso es lo bueno. Ya yo afortunadamente ya salí. Ya salió. Ok, salí el jueves. Hoy no salgo, no tengo nada que hacer en la calle. Ya hice mis compras, ya hice lo que tenía que hacer y regresé. Y pues hoy me quedo aquí en casa. A ver cuándo esta crisis pasa, porque quedarse en casa durante un largo tiempo es un poco, no te voy a Es decir estresante. estresante. No quiero decir estresante porque no quiero añadir una connotación negativa a la situación que ya padecemos, porque nos llenamos la cabecita de cosas tan negativas que nos mandan a través del, de los chats, de los grupos, de los correos, la televisión, y el que no está bien o sea, de sus emociones, pues puede tomar una mala decisión. Pero sí es una situación un poco complicada, y mucho menos cuando no se está trabajando. Y tú sabes que si uno no trabaja, pues no tiene pues, cómo generar ingresos. Ajá. Así que es una situación un poco, oye, ¿ese pedicure de quién es? De Inés. Jamás hubiese podido ver esto en clases, ¿ah? Una clase presencial. Eso es bueno. Voy a tratar de compartir entonces la pantalla. Bueno, Ok. a ver cómo me va. José ya se conectó. Inés, no te escucho. Vamos a ver, Inés tiene el audio desconectado. A ver. Hola, José, debe tratar Sí, de... aquí estoy. Dígame. Aquí Ok, estoy. listo. Inés, presente, muy bien. Lorena, cancelaste tu audio, ¿cierto? Sí, profesor, estoy con Johan al teléfono ayudándolo. Ah, perfecto, listo. Listo, no hay problema. Voy a tratar de compartir pantalla a ver cómo me va. Cristian. Acá, mi amor. ¿Te ve en la pantalla? No. Tráeme un cuaderno y una pluma. ¿Usted ve en la pantalla? No, yo no veo. Ahorita sí. Ahorita sí. Bien.
¿Me ven a mí? No. Ok, mejor. Ahora sí están viendo esta pantalla que está aquí. Sí. Sí, ¿Qué dice? Cargando. Exacto. Muy buena respuesta. evaluación financiera. Ok, caso práctico. En el día de hoy vamos a ver pues la practicidad de realizar un estudio de evaluación financiera. Para estas fechas ya deben estar por terminar el trabajo grupal 2, que es acerca del estudio de mercado y el estudio técnico, el cual le va a permitir a ustedes de una u otra forma recopilar información acerca de diferentes variables. Sí, cuando hablamos del estudio de mercado nos referimos propiamente al mercado meta y sus características a evaluar como hábitos, costumbres, nivel de ingreso, edades, cultura, etcétera, etcétera. Aquellas variables que ustedes consideren sean importantes o pertinentes para su evaluación. De igual forma, en el estudio técnico van a recopilar información proveniente de este estudio de mercado, principalmente acerca de la demanda y la oferta. ¿Para qué? Para que así ustedes puedan, de una u otra forma, poder planear los recursos necesarios para poner en marcha su operación. Es decir, cuando hablamos de demanda y oferta, nos estamos refiriendo a ese mercado meta a las cuales ustedes quieren llegar y a la capacidad de productos o servicios que ustedes pueden entregar. Y esto me refiero con oferta. ¿Cuáles son los recursos necesarios? Pues se definen en diferentes categorías. Entre ellas tenemos maquinarias y equipos, edificaciones, terrenos, instalaciones, mano de obra necesaria para realizar el producto o el servicio, entre otras cosas, insumos. eh, También podemos hablar del servicio eléctrico, servicio de agua potable, servicio de internet, servicio de comunicaciones, en fin, muchos otros recursos que se necesitarán y se tomarán en cuenta para este estudio técnico. ¿Sí? Y básicamente, recuerden que los diferentes estudios es una recopilación de información. Todavía no hemos empezado o no hemos entrado en la etapa de inversión y mucho menos en la etapa de operación. Estamos en la etapa de preinversión. Bueno, con estos antecedentes doy inicio a la presentación de evaluación financiera, el caso práctico, y vamos a recapitular conjuntamente con ustedes algunos conceptos que necesito que ustedes dominen para poder iniciar este pequeño estudio. Este estudio de evaluación financiera está sobre un proyecto llamado Hostal La Acogida. Es un proyecto financiero para el desarrollo de hostales y cabañas en algún punto de la República de Panamá. ¿Sí? Pero lo interesante aquí es que para toda evaluación financiera hay que tomar algunos elementos en cuenta, como lo son inversiones en activos fijos, inversiones en preoperativos. Esto también se le pueden llamar activos nominales, ¿sí? O activos intangibles de alguna forma u otra. Y también inversiones en capital de trabajo. Eso en cuanto al concepto de inversión. El segundo punto sería tomar en cuenta lo que son los costos y los gastos. Y el tema, o el punto número 3, es acerca de los ingresos. Cómo nosotros vamos a obtener ingresos, ¿sí? De acuerdo al desarrollo de nuestro proyecto. En este caso, Hostal La Acogida. Le hago una pregunta a ustedes, estudiantes. Para ustedes, ¿qué es activos fijos?
Son edificios, las cuentas bancarias también creo que entran en eso. Mobiliario también creo que entra en eso. ¿Qué más? Inés, Cristina, Johan, ¿usted qué activo fijo? Profesor, activos fijos no son vehículos, Son los, sí, claro que sí. mobiliarios, Ajá. eh, eh, mobiliarios, vehículos, equipos. Ok. Los activos fijos, recuerden que son todas las inversiones. Ok, vamos a partir desde el inicio. Cuando yo tengo un proyecto, yo tengo una idea de negocio desarrollada, yo necesito cómo empezar. Y aparte de la parte económica, yo necesito planificar si yo voy a realizar un lavauto. Creo que es el proyecto de ustedes, Johan, ¿verdad? Correcto. Correcto. Que me gustó mucho la presentación. Ustedes necesitan infraestructura. Ustedes hablaron de que ustedes van a necesitar un local que va a ser arrendado, ¿cierto? Ujú. Exacto. Bueno, eso es un activo fijo que ustedes necesitan, pero también necesita saber cuánto le va a costar el obtener ese arrendamiento. También Seri- ustedes hablaron en su presentación Sería como lo que tenemos. lo que van a tener, lo que necesitan y lo que tienen. Ok. Perdón. Esos son los activos fijos que ustedes necesitan. Ustedes ahorita no tienen nada, pero necesitan tenerlo. Y para tenerlo, ustedes ya saben lo que necesitan. Pero para obtener el activo como tal, ustedes necesitan saber cuánto le va a costar. ¿Ok? Entonces, Ujú. ese sería el primer punto a considerar en este tipo de estudios. Las inversiones en preoperativos, ¿qué viene siendo? Vienen a ser aquellas consideraciones en cuanto a que yo necesito invertir en, por lo menos, hacer un estudio de mercado, hacer un estudio técnico, hacer, ¿por qué no?, un estudio organizacional y legal que conforma parte de toda la gama de estudios que debemos hacer. Eso alguien lo tiene que hacer y a ese alguien hay que pagarle. Por ende, nosotros debemos tener contemplado esa liquidez de capital para cubrir ese gasto. No, perdón, ese gasto no, esa inversión, porque es una inversión. Adicional, la constitución de la compañía o de la empresa. Eso genera una inversión, hay que pagarle a alguien y eso se tasa o se computa como una inversión, no como un gasto. Todo lo que ustedes hagan inicialmente es una inversión. El capital de trabajo, ¿qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo va a ser básicamente el dinero líquido que ustedes van a necesitar para poner en marcha la operación del negocio. Es decir, una vez que ustedes hayan realizado el estudio técnico, ustedes deben tener un horizonte de trabajo, llámese 6 meses o un año, donde ya ustedes han determinado la capacidad productiva de su negocio. En el caso del lavauto, ustedes ya deben determinar la capacidad de lavado de autos por día o por hora por día, la capacidad de personal que ustedes requieren para realizar ese trabajo, ¿sí? Dentro de los cuales, ¿qué podemos tomar en cuenta? Pago de salarios, pagos de seguridad social o prestaciones sociales, pago de qué, de energía eléctrica, de agua potable, de insumos, o sea, todo lo que ustedes necesitan para operar durante un periodo determinado. A eso le llamamos nosotros capital de trabajo. Y esto puede ser determinado de acuerdo al estudio técnico o un porcentaje de la inversión total que ustedes tengan que hacer. Ese capital de trabajo también es alimentado a través de los costos y gastos. Como ya ustedes saben, eh, dame un segundo, por favor.
Como ustedes saben, los costos y los gastos son todos aquellos rubros que incurrimos cuando tenemos una operación. Es decir, ¿cuáles serían los costos que ustedes necesitarían para el lavado de autos, equipos de Johan? Dígame, los costos. ¿Perdón? ¿Sí me escucha? Sí, claro, perfectamente. Para realizar el lavado de autos, necesitamos insumos, necesitamos equipo, como le expliqué en el trabajo, la máquina de presión, el jabón espumado, los cepillos, eh, las mangueras, el chamay. Esa es la materia y los equipos, la materia prima y los equipos e insumos que necesitamos para realizar el lavado de autos. Bueno, esos serían sus costos. El costo de realizar una operación mes a mes durante 6, 9, 10 meses de trabajo. ¿Sí? Todos esos costos que usted incurran durante ese periodo alimenta el capital de trabajo, igualmente sus gastos, porque es un dinero que usted debe tener en cuenta para poder sufragar esos costos y gastos mientras el negocio no genera renta, no genera ingresos. ¿Ok? Ok, Bien, ¿a qué le llamamos nosotros ingresos? eso no es el dinero que entra al negocio, Exacto, los producto del servicio que ingresos, uno presta. exacto. Los ingresos son todas aquellas entradas generadas por la prestación de un servicio o la venta de un producto. A eso nosotros le llamamos ingresos. Pero los ingresos no vienen por sí solos. Hay que tener estrategia de mercado, tener un buen equipo de ventas, un buen producto, un buen servicio, entre otras cosas más. El Pero, tema de la promoción también, profesor. exacto. Pero los ingresos hay que tener una proyección. Así como lo hicimos con los costos y los gastos, yo también tengo que saber cuánto dinero yo espero obtener por la prestación de un servicio o la venta de un producto. ¿Sí? Y eso va a estar determinado, uno, en base a la capacidad de producción o prestación del servicio, que a su vez ha salido de la información generada por el estudio técnico. Es decir, si ustedes tienen un lavadauto el cual tiene 5 o 6 carriles, ustedes determinan, bueno, cada auto demora aproximadamente unos 40 a 45 minutos. Ustedes ya sabrán cuántos autos ustedes podrán atender durante un periodo de 12 horas aproximadamente, considerando situaciones de altas y bajas. Sacan un promedio y ustedes pueden proyectar la capacidad de ingreso que ustedes tendrán. De esa forma ustedes pueden tener o obtener una proyección de ingreso. Bien, seguimos a la siguiente filmina. Bien, para ser más específicos o dar una ejemplificación de lo antes expresado, pues aquí tenemos nuestros egresos y nuestros ingresos. Dentro de nuestros egresos tenemos inversiones, costos y gastos. Dentro de las inversiones, resumimos, tenemos activos fijos, inversiones en preoperativos e inversiones en capital de trabajo. En cuanto a los costos, estos pueden ser variables o pueden ser fijos. Y en los gastos tenemos los típicos, administrativos, gastos en ventas, gastos en distribución o comercialización, que tienen que ver con la logística y entrega de los productos o servicios. Dentro de los ingresos, normalmente vamos a tener eh, la entrada por la venta directa de nuestros productos o servicios, por la venta de algunos de sus activos, que también lo deben tener en cuenta si en su proyecto lo existe, el valor de desecho o el valor de descarte, por decirlo así, y si en su proyecto usted tiene en consideración recuperar el capital de trabajo. ¿Alguna pregunta aquí? Estamos claros, profesor.
¿El grupo está claro? Sí. Ok, seguimos. Bien. Este es el primer cuadro que ustedes deben recopilar o tener para este estudio de evaluación financiera. Y este es el cuadro de nuestras inversiones. ¿Recuerda cuáles eran los 3 ítems que componen el cuadro de nuestras inversiones? ¿Lo recuerdan? Los activos, el capital de trabajo y lo preoperatorio. ¿Era eso? Exacto. En este caso, en este proyecto está la acogida, he definido los 3: activos Ujú. fijos, activos nominales o los preoperativos y el capital de trabajo. Vamos a detenernos en los activos fijos. Fíjense los campos o los ítems que yo tengo para este proyecto. Yo tengo invertido un terreno de 100, que me cuesta aproximadamente unos $100,000. Yo debo realizar obras civiles, en este caso construcción, y he previsto un 5% de obras civiles en cuanto a casos fortuitos o inoportunos. Y eso hace un total de 262.500. ¿De dónde salió esto? De mi estudio técnico. Yo determiné que para este proyecto total, que va a constar de 40 habitaciones, yo debo tener evidentemente un terreno. Un terreno en algún punto de la República de Panamá que me cuesta aproximadamente $100,000. Debo construir mis instalaciones y esto va a tener un costo de $262.500. ¿Esta información de dónde salió? Pues porque yo contraté arquitectos, ingenieros, donde realizaron planos, hicieron levantamientos topográficos en planos y determinaron que ese va a ser el costo de las obras civiles. ¿Me siguen hasta allí? Sí, profesor. Bien, en mi hostal yo necesito mobiliario y equipo, en las cuales yo debo invertir en equipo de cafeterías, computadoras, herramientas, televisores, en fin. Y esto asciende a un total de 148.292. Y para esto yo tuve que cotizar en el mercado diferentes tipos de mobiliarios, equipos para cafetería, N cantidad de computadoras, televisores, etcétera, etcétera, etcétera. También considerado un vehículo que me cuesta alrededor de $15,000, un sistema de aire acondicionado central, no son baratos, me cuestan $20,000 y he considerado un imprevisto de alrededor del 5% del monto de todo esto que está aquí presente. Entonces, en activos fijos yo tengo un monto de $510.792, ¿correcto? Entonces, este sería mi primer ítem en cuanto a la categoría inversiones en activos fijos. Esto es lo que yo necesito para ir a arrancar este negocio. Todo esto salió del estudio técnico. Ahora me voy a la parte de las inversiones en preoperativos. Yo lo llamo activos nominales o activos intangibles, donde yo necesito una patente y licencia, gastos organizacionales. Le he pagado a un arquitecto, este me está cobrando $10,000 por los levantamientos en planos y estudios necesarios para haber obtenido la información acerca de las obras civiles. Un estudio de factibilidad, evidentemente, como yo tengo que construir un terreno virgen, debo hacer un estudio de factibilidad, el cual, pues, el idóneo me está cobrando $3,000 por realizarlo. Capacitación del personal, claro que sí. Para yo iniciar un servicio de, de cabañas o un hostal, yo necesito tener personal entrenado. Y yo he determinado que $2,000 sería suficiente para entrenar al personal que yo voy a contratar. Es solamente un aproximado, ¿sí? No es que los tengo que gastar, pero yo considero que con $2,000, de acuerdo a la persona que contraté en estudios de organizaciones legales, me dijo que yo necesito esa cantidad de dinero para poder entrenar
a las 8 personas que van a atender el hostal. Sí, he determinado en la categoría imprevisto $900 y esto tengo una suma total de $18.900. El capital de trabajo, como ya les expliqué, es el capital o el dinero corriente que se necesita para poder operar. Yo he determinado que mi operación debe sustentarse en una temporalidad de 6 meses, cuyos gastos, cuya inversión debe ser de $72.387, donde yo tengo contemplado todos mis gastos administrativos y generales. ¿Esto de dónde sale? De mi estudio técnico, pero también de la proyección de mi estado de resultado. De ahí ha salido esa información. En fin, en total, para este proyecto, yo necesito, en cuanto al rubro de inversiones, $605.698. ¿Me siguen? Sí, profesor. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, yo veo que los gastos administrativos y generales se hicieron a base de 6 meses. Yo terminé 6 meses Eso- porque yo quiero arrancar en el 7º mes, como tal, a generar ingresos. Yo preveo que los primeros 6 meses yo tengo que sufragar esos costos porque estoy considerando que no voy a tener el ingreso necesario para poder cubrir mis costos y gastos. Por eso lo hago de esa forma. ¿Ok? Ok. ¿Las demás están ahí o se me durmieron? Que ya que no las veo. No, aquí estamos, pero usted planea que el retorno de la inversión es a 6 meses, eso es lo que me está diciendo. No. El retorno a la inversión es otro tema que lo vamos a ver en otra filmina. Esto simplemente es proyectando cuánto dinero yo necesito tener hoy para poder sufragar los costos y los gastos una vez que el negocio entre en operación. ¿Sí? Y para ello, yo soy un artista. Entonces, según lo que me está diciendo o lo que yo les puedo estar entendiendo en este momento es que esa es la cantidad de dinero que necesita para que el negocio empiece a por lo menos sostener sus gastos. Exacto. Ok. En cuanto a capital de trabajo, claro está que son $76.000. En total, yo necesito $605.698 hoy para arrancar mi proyecto. ¿Sí? Recuerde que estamos hablando de un proyecto de la construcción de 40 habitaciones, una cabaña o un conjunto de cabañas, ¿sí? En algún punto de la República de Panamá. Evidentemente en las afueras de la misma. Bien, seguimos. Voy a pasar a la siguiente filmina. ¿Están claros de cómo realizar este primer cuadro? Sí, me parece que sí. Muy bien. ¿Algún otro compañero que aún no se haya anexado y tengan ustedes algún tipo de conversación interna? Creo que Ana fue la que escribió. Sí, Ana escribió en el grupo que ella pensaba que iba a ser más tarde. Es que yo pregunté varias veces cuál era la hora, pero nadie me dio una hora determinada. Pues ya Sí, arrancamos. yo les puse que estábamos ya en línea. Nada más le puse. Ella puede incluirse, dígale que se incluya lo más pronto No, posible. ella dice que ella ahorita mismo no podía. Ah, bueno, Ella listo. pensaba que era más tarde. Ok, le tocará a usted entonces explicar el problema. Seguimos. Bien, el segundo cuadro es acerca de la proyección de nuestra amortización de nuestro préstamo. Evidentemente, yo no puedo sufragar una inversión de $605.000. Yo necesito tener un apoyo a través de acreedores, a través de alguna fuente de financiación externa, en este caso, bancos, el cual, con común acuerdo entre los accionistas, hemos decidido que este proyecto va a ser financiado en un 70% de la inversión inicial. Si ustedes ven en este primer cuadrito, dice préstamo al 70% y sub cero. Y sub cero significa inversión inicial. El 70% de los 605.000 y tantos dólares,
$223.988 con 50 centavos. Ujú. Eso es lo que yo necesito que el banco me preste. ¿Ok? A una tasa de interés de un 10% durante un plazo de 10 años. Yo debo calcular la anualidad. Esta anualidad nosotros la podemos calcular fácilmente con funciones de Excel, que más adelante, una vez acabada esta presentación, les voy a decir cómo, pero yo estoy muy seguro que ustedes saben calcularlo, ¿cierto? ¿Es así? Hello. Es un cálculo sencillo, a 10% anual, ¿no? Sí, esto lo vimos en matemática financiera. Sí. ¿Sí? ¿De acuerdan? Díganme que sí, yo les explico igual. No, profesor, Sí, yo estaba profesor, refrescando la sí, memoria. sí. Eso, yo sé que ustedes saben. Solamente voy a reforzar lo que ya ustedes saben. Bien, en este cuadro lo que ustedes van a tener es una proyección de la cuota o la anualidad que ustedes deben pagar año tras año. Yo debo pagar una cuota de $69.000 con 2 centavos, perdón, $69.002 con 18 centavos durante 10 años, de los cuales yo debo pagar para el primer año 42.000 y tanto de dólares en concepto de intereses y amortizo a capital $26.000, ¿sí? Y así pues voy descontando de mi capital y me va quedando pues el saldo final al primer año. Esta es matemática financiera pura. Esto lo hacemos con una sencilla tabla en Excel con algunas funciones de Excel. Funciones como qué, en este caso funciones como pago. Lo demás es simplemente fórmulas. ¿Ok? Pero es necesario que ustedes realicen esta inversión. Si no tienen el capital, y recuerden que las inversiones que son financiadas en parte por fuentes externas generan una mayor rentabilidad que hacerlas con inversiones propias. Pero si su proyecto es para hacerlas con inversiones propias, pues lo pueden hacer, aunque el riesgo es mucho más alto. ¿Ok? Conceptos de finanzas. ¿Preguntas hasta aquí? Profesor, un comentario. O sea que si yo tengo la idea de realizar un proyecto, sería más viable hacerlo con financiamiento bancario. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Todo proyecto que usted considere sea financiado por un banco, lo tiene que someter a financiamiento. Uno, porque no estás poniendo en riesgo tu capital. Dos, obtienes una mayor rentabilidad al utilizar fuentes de financiación externas. O sea, usas el dinero de otra persona, en este caso, pues, del banco. Pero tienes que hacer un balance entre lo que yo voy a pedir al banco o a alguna entidad financiera y lo que yo puedo aportar como accionista o como propietario. Porque si tú le pides el 100% a una fuente externa de financiación, tienes un alto riesgo de que esta empresa o este banco pueda apropiarse de tu bien en el momento que tú no puedas pagar. Exacto. Por eso es necesario tener un balance. Y normalmente ese balance estriba entre un 60-70% de lo que yo voy a solicitar como financiación externa, para tener un 40% de la propiedad del negocio, hablando financieramente, ¿sí? El negocio sigue siendo suyo, pero el préstamo pues debe oscilar entre el 60, 65, 70% para que haya un equilibrio y una rentabilidad muy buena, pero esto va a depender de la capacidad de venta que tenga la empresa. O sea que yo aporto el 30% y el banco me aporta el 70%. 70, si así lo considera el banco. Cuando uno va al banco, normalmente los mortales como nosotros, como usted y como yo, normalmente lo tenemos que hacer a título personal. Pero si nosotros realizamos o tenemos alguna empresa ya consolidada y queremos invertir, es mucho más fácil porque tenemos bienes con que amparar el préstamo. Es decir, préstamos hipotecarios, ¿sí? Con garantía a algún bien que tengamos. Es mucho más fácil
o algún terreno que tengamos, lo pueden hipotecar para que el banco a su vez les dé pues, el dinero que ustedes desean. Pero si ustedes no tienen esa facilidad, tienen que hacerlo a título personal y el banco le va a dar a ustedes esa facilidad financiera dependiendo de su perfil financiero. No sé si alguno de ustedes ha solicitado algún préstamo en el banco, pero por lo menos en cuanto a préstamos hipotecarios, muchos de nosotros hemos conseguido esa facilidad financiera a través de nuestro perfil económico y de esa forma hemos podido invertir en nuestros hogares. Y una vez cancelada esta inversión al banco o este préstamo al banco, la propiedad es de nosotros y podemos hacernos de ella lo que nosotros queramos. Y así funciona el sistema de financiamiento externo. ¿Alguna otra pregunta adicional? Seguimos. Siguiente, Filmina. ¿Estamos bien, Cristina? Sí. Inés. Lorena, ¿estamos bien? Sí. Ok, seguimos. Bien, una vez determinado nuestra tabla de préstamo, debemos construir un estado de ganancias y pérdidas o un estado de resultados. A grosso modo, este es un estado de resultados proyectado donde yo he considerado que mis ingresos, ¿sí? Deben cubrir por lo menos mis costos operacionales y mis gastos administrativos. A eso le llamamos punto de equilibrio. Este proyecto no se lo he solicitado, se lo he pedido, pero ustedes están en capacidad de poder obtener el punto de equilibrio para su negocio. Le hago yo la pregunta hacia ustedes. Para ustedes, ¿qué es el punto de equilibrio? Es donde no se ganan ni se pierden. Exacto. Tan sencillo como eso. Es donde un negocio ni pierde ni gana. Muy bien. Pero para determinar un punto de equilibrio, nosotros debemos determinar nuestros costos fijos, nuestros costos variables y nuestro precio de venta variable. Y con ello podemos calcular nuestro punto de equilibrio en unidades. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo se calcula? Bien, yo lo sé. Bien, entonces seguimos. Una vez nosotros hemos determinado nuestros ingresos, debemos también determinar nuestros costos operacionales que van de la mano con nuestros ingresos. Y la diferencia entre el primero y el segundo nos va a dar la utilidad bruta. Posteriormente debemos postear cada ítem correspondiente a nuestros gastos de administración, ventas y generales. ¿Okay? Donde debemos establecer los sueldos a pagar, o los sueldos pagados o por pagar, las prestaciones laborales. Yo aquí coloqué un 35%. Ustedes van a tener la gran tarea de determinar con exactitud cuál es el porcentaje que se debe pagar de forma desglosada. Cuando le hablo de desglosada, me refiero a seguro social por pagar, seguro educativo por pagar, seguro, impuestos sobre la renta por pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay prestaciones que paga el empleador y hay prestaciones que paga el empleado. Definitivamente ustedes deben considerar las prestaciones que paga el empleador, que está tipificado en la ley de la Caja del Seguro Social y en el Código de Trabajo, si no me equivoco, podrían buscar información al respecto. Bien, también debe considerar si la empresa tiene una condición con una apertura jurídica, pagar tasa única. ¿Cuánto sería el costo? Gasto de agua, gasto de teléfono, gasto de electricidad, útiles de cocina. En este caso, material de aseo, publicidad. Hay que determinar la depreciación de las obras civiles. En mi proyecto, yo he determinado que la depreciación de esta obra es por 30 años. ¿Sí? El método de depreciación debe ser en línea recta.
¿Sí lo conocen? ¿O lo recuerdan? ¿Me copian? Sí. ¿Quién no me copia, por favor? A las interrogantes me gustaría que me contestaran porque como no estoy viendo, solamente compartiendo la pantalla. Ah, yo pensé que no veía. No, no, solamente estoy compartiendo la pantalla y viendo la presentación para explicársela a ustedes. Bueno, todos le respondimos que sí con la cabeza. Ok, muy bien, excelente. Entonces, ustedes deben calcular, si ustedes van a adquirir activos fijos, estos activos deben depreciarse. Ustedes van a determinar la temporalidad de su depreciación. Es decir, si yo obtengo un edificio, mejor dicho, un conjunto de vehículos, vamos a poner 2 vehículos, que entre los 2 vehículos me han costado $30.000, yo voy a depreciar esos vehículos a 5 años. Voy a, ¿cómo lo calculo? Pues el monto de compra entre los años a depreciar. Ese es el método de línea recta, ¿sí? Y esa depreciación se debe colocar en el estado de resultado año tras año, hasta que termine su depreciación. ¿Ok? Bien, igualmente yo he determinado que necesito pagar seguros, mantenimientos, amortización de los activos nominales. Los activos nominales también deben ser amortizados porque forman parte de sus activos intangibles. Y pues, una vez que tengo todos mis gastos, los debo sumar, totalizar, para posteriormente sacar la utilidad operativa. La utilidad operativa va a ser la diferencia de la utilidad bruta menos la sumatoria fiscal. ¿Me copian? Sí. Bien. Una vez que yo tengo la utilidad operativa, que es la utilidad que genera el movimiento principal del negocio, que está entre las operaciones, costos y gastos, yo debo pagar los intereses. ¿Recuerdan la tabla anterior donde me hablaba de la tabla de amortizaciones? En la línea de intereses, yo debo colocarlo año tras año. Estos 42.399 que ustedes ven en pantalla son los intereses que yo debo pagarle al banco y lo Al debo banco. colocar como egresos en mi estado de resultados proyectados. De la misma forma, yo debo colocar los abonos a capital, ya que la suma de los intereses más el abono a capital es el total del dinero que yo debo pagar en conceptos de anualidades o cuotas anuales y lo debo considerar en mi proyecto, en mi estado de resultados proyectados para mi proyecto. Una vez posteado esta información, o voy a obtener la utilidad antes de impuesto, que va a ser la diferencia de la utilidad operativa menos los intereses y capital o el abono a capital. Ya prácticamente llego al final de este estado de resultado donde a esta utilidad de impuesto yo debo descontarle la renta nacional, ¿sí? Que equivale a alrededor del 25%. ¿Sí? El 25% de mi utilidad yo se la debo declarar al Estado panameño, ¿sí? Y lo debo considerar en mis proyecciones. Al final yo voy a obtener una utilidad neta de 42.564. En resumen, voy a obtener una utilidad positiva. Utilidad positiva no quiere decir que estoy obteniendo ganancias o una rentabilidad como tal. Eso lo vemos posteriormente en otros estudios con indicadores financieros, donde se conjuga el balance general con el estado de resultados. Para este proyecto solamente le voy a solicitar el estado de resultados. El balance general lo he obviado para no complicar tanto los cálculos, pero sí, en un estudio de proyectos hay que considerar el balance general proyectado y el estudio de resultados como tal. ¿Preguntas en este punto? Usted dijo que podría ser el periodo de tiempo que nosotros queríamos, ¿verdad? Podemos hacerlo a 5 años o hasta 3. El periodo de tiempo que usted considere el proyecto debe generar ganancias. Puede ser de 3, 5, 10 años. Esto va a depender de la envergadura de su proyecto. En este caso, como un hostal y como la inversión es alta,
pues se considera 10 años para que el proyecto genere la rentabilidad que los accionistas necesitan sobre este proyecto. Si su proyecto puede ser a 3 años, perfecto. Normalmente un proyecto tiene un periodo de 3 a 10 años, unos hasta 20 años. Claro, estos son proyectos mucho más grandes, pero lo normal es que sea de 3 años. El primer año realmente es el año en el cual el proyecto está en desarrollo. Se define su sobrevivencia o su muerte como proyecto. Así que normalmente se da un espacio de 2, 3 años. Algunos proyectos tienen un periodo de vida corto o un periodo de maduración mucho más rápido que cualquier otro proyecto. Eso va a depender del producto o el servicio que se esté ofreciendo. Pero sí, en definitiva, el proyecto debe tener como mínimo 3 años de temporabilidad. Eso lo definen ustedes con esa condición que les... Pero en el caso, Díganme. es que tengo mala señal. En el caso del proyecto este del hostal, Sí. el límite este de 10 años tiene algo que ver con que ese también es el periodo de tiempo para terminar de pagar el préstamo. No necesariamente. Yo puedo obtener un préstamo a 20 años, pero los accionistas de este proyecto prevén que el tiempo mínimo requerido para que el proyecto genere ganancias es de 10 años. ¿Sí? Yo espero que en 10 años el negocio sea rentable. Tengo unas expectativas en cuanto a otros elementos que ya en las siguientes filminas ya les hablaré. Pero el periodo de vida del proyecto está determinado por las expectativas que tenga el accionista en base a la inversión que él realice en el proyecto. Definitivamente todo accionista quiere el retorno de la inversión lo más pronto posible, pero hay que tener en cuenta pues, la realidad de nuestro proyecto. Yo no puedo esperar que una inversión de $500,000 me retorne a los 3 años de vida del proyecto. Así que para ser bastante realista, hemos considerado que 10 años es el punto máximo para que este proyecto en su etapa de preinversión tenga luces de rentabilidad. O sea, básicamente el periodo el periodo que vamos a tomar en cuenta es según las proyecciones que nosotros hayamos realizado de lo que vamos a estar ganando o no. Prácticamente, por ejemplo, si yo voy a invertir en un lavauto, en el caso suyo, yo espero obtener ganancias como es un proyecto de baja inversión. El proyecto de vida mínimo sería 3 años. Yo espero que en el segundo año yo empiece a recibir rentabilidades sobre el proyecto, no ganancias, rentabilidades. En el tercer año, no es que el proyecto termine, este proyecto termina a los 3 años, este proyecto puede extenderse más allá de los 3 años, pero es un horizonte, una guía en la cual yo considero que en 3 años yo debo recuperar mi inversión. Si no me sale en 3 años, entonces tengo que alargar la proyección de vida de mi proyecto para garantizarme a mí el retorno de mi inversión y el pago pues el posible préstamo. Si su préstamo evidentemente es a 5 años, su proyecto entonces está condicionado a los años de su préstamo, a menos que usted haga desembolso más allá de lo que le solicita el banco, y eso también lo puedes calcular con la tabla de amortización de tu préstamo. Si el banco te dice usted tiene que pagarlo en 7 años, tú no quieres que tu proyecto demore 7 años. No, yo creo que lo puedo pagar en 4 de acuerdo a mis proyecciones de venta. Así que yo pronostico dentro de mi cuadro de amortizaciones hacer pagos extraordinarios a capital para terminar mi proyecto o mi préstamo en 4 o 5 años. Y así yo puedo obtener una visión clara en el horizonte tiempo que yo necesito, independientemente que el préstamo vaya a 7 años. Yo lo puedo adelantar también. ¿Alguna otra pregunta?
¿Más preguntas? No. Sí. Sigo a la siguiente. Bien, llegamos prácticamente a la parte final de esta presentación, que es la presentación del flujo neto de efectivo, donde yo voy a determinar la viabilidad de mi proyecto. En este cuadro que ustedes ven aquí, prácticamente la recopilación de algunos conceptos presentados en el estado de resultados, donde vamos a ver el ingreso por la venta de mis servicios o mis productos. Son exactamente iguales, ¿sí? Van a ver resumidos el costo de operaciones, resumidos los gastos administrativos, igualmente el impuesto sobre la renta. Y la utilidad neta, pues que es la diferencia de las dos primeras, de los ingresos menos los egresos. Bien, aquí ¿cuál es la diferencia? Que para determinar mi flujo neto de efectivo, yo debo considerar la depreciación como parte de mi efectivo. Recuerden que la depreciación simplemente es una herramienta fiscal que se utiliza para compensar las inversiones que realizan las empresas. Como es un dinero que no sale del flujo de caja como efectivo, pues este debe retornar al cálculo de mi flujo neto y debe ser sumado la utilidad neta a mi depreciación. Inclusive la amortización también puede ser considerada, debe ser considerada dentro de este ítem. Aquí no lo consideré, pero debe ser considerada porque no es un gasto físico que se realiza, simplemente es una herramienta de uso fiscal. Bien, una vez que yo determine el flujo neto de efectivo, que es el que está marcado en azul, la primera línea azul, yo tengo que aplicar 3 herramientas. Uno, para saber si es rentable o no, la tasa interna de retorno o la TIR, que en un momento le explico cómo se calcula. La TIR es la tasa interna de retorno que genera el proyecto. ¿Cómo se calcula? Esta se calcula considerando las inversiones que están en negativos, que están en la primera columna, si la ven, y esta inversión debe ser colocada de forma negativa, ¿sí? Y la TIR se calcula considerando tanto la inversión como todos los flujos netos que obtengamos dentro de nuestro cuadro de flujo efectivo. Debemos calcular el valor presente neto. Por definición, el valor presente neto es, por decirlo así, la rentabilidad neta del proyecto. Y para que esta sea una herramienta para considerar aceptado el proyecto, esta debe ser positiva. Es decir, debe ser mayor a 1. El periodo de recuperación es el tiempo que nosotros nos vamos a demorar en hacer efectiva nuestra inversión. Para este proyecto, la recuperación ha sido de 2 años y medio. Considerando el flujo acumulado que tenemos en la línea, ya se puede explicar cómo se calcula, ¿sí? Y el positivo del flujo neto de efectivo como tal. Si ven aquí el flujo, el último flujo negativo, 86.931, y el flujo neto de efectivo, 375.000. Son los dos datos que se consideran para obtener el periodo de recuperación. Y el último ítem que hay que calcular es la relación beneficio-costo, que no es más que considerar los flujos netos de el proyecto entre inversión. Y esto me dice a mí que esta relación es positiva, esta debe ser mayor a 1. Bien, consideraciones para tomar en cuenta para este flujo de efectivo neto. 1. El rendimiento esperado del accionista. Cada accionista debe tener claro cuál es el porcentaje de ganancia que quiere de un proyecto. Para este caso he considerado un 25%. Hay que considerar también la tasa de interés del préstamo. En este caso es del 10%. Igualmente, hay que considerar el aporte de los accionistas y el monto financiado del préstamo o del préstamo.
En este caso, pues es lo que muestra la pantalla, 181.000 es lo que van a aportar los accionistas y el monto a financiar es de $423.988. Es importante, con estos datos, calcular el costo promedio ponderado, o sea, el WACC. El WACC viene siendo la tasa promedio con la cual se va a calcular el valor presente neto. Y en este caso es el de 12.75%. Yo les comentaba a ustedes en días atrás que fueran investigando, fueran visitando páginas en YouTube o algunos apuntes que ya ustedes hayan tenido de matemática financiera, porque es en este punto donde nosotros tenemos que aplicar esos conocimientos, esas herramientas, ya que no tengo el espacio suficiente para poder explicarle con exactitud todo el proceso que se requiere para este cálculo. Solamente me queda explicarle de forma general realizar para obtener estos datos. ¿Preguntas para esta oficina en particular? En el caso de hacerle una evaluación financiera al proyecto del Car Wash, por ejemplo, ese es una inversión pequeña. Yo considero que la recuperación de la inversión se debe ver de 2 a 3 años. Eso lo va a decir el flujo neto de efectivo, Johan o José. ¿Okay? El flujo neto de efectivo, ya vamos a ver cómo se calcula el periodo de recuperación. Una cosa es lo que yo espero y otra cosa es lo que me dan mis números, ¿sí? Yo puedo Okay. proyectar que mi car wash me debe dar una rentabilidad, un retorno de inversión más o menos en 3 años, pero si tus números dicen de que tú no tienes los ingresos necesarios, tu proyecto no puede ser viable. Tal vez porque te vas a demorar mucho en, en, en esa recuperación que tú has establecido de 3 años. ¿Qué pasaría si tu periodo de recuperación sale en 5 o en 6? Tú debes rechazar el proyecto porque no es lo que tú esperas. Tus accionistas no Exacto. esperan recuperar tu inversión en 5 años, sino en 3. Pero, por su parte, te dice que la tasa interna de retorno es atractiva, o sea, es mayor a lo esperado. Cuando yo digo la tasa interna de retorno, es el porcentaje de ganancia que tiene el proyecto per se. Es decir, en este caso, fíjense ustedes, el rendimiento esperado de los accionistas es del 25%, pero mi tasa interna de retorno es del 41%. Quiere decir que este proyecto tiene una tasa interna por encima del rendimiento que los accionistas están esperando, del 25%, y más aún, está por encima de la tasa de interés del préstamo, que es de un 10%. Y en conjunto, tanto el rendimiento como la tasa de interés del préstamo, que es el costo promedio ponderado, esta tasa interna es mucho más alta. Entonces quiere decir que si este periodo de recuperación hubiese sido en 5 años, yo puedo considerar desplazar ese periodo de tiempo que yo esperaría, porque yo veo que este proyecto tiene una rentabilidad alta. Esos $631.234 es lo que yo esperaría el día de hoy. Es como que si todo eso, esa utilidad neta se acumulara y me la dieran hoy. Hoy yo tuviese $631.000. Hoy. En 2 años y medio yo espero $631.000. Pero de eso se trata la evaluación financiera, de aplicar herramientas de matemáticas financieras para poder determinar la aceptación o el rechazo de un proyecto. Preguntas. ¿Preguntas? No. ¿No más preguntas? Bien. Vamos a ver la siguiente pantalla. ¿Ven la siguiente pantalla? Sí, efectivo de... No, proyecto, costo de inversión. Inversión. Ok. Un cuadro Excel, ¿verdad? Sí. Bien, me voy a ir al que me atañe, porque yo sé que los demás ustedes lo pueden calcular. Bien. Flujo neto de efectivo.
Realmente en el cuadro que yo le mostré, la última filmina, no estaba de esta forma, ¿sí? Por cuestión de espacio, me faltó colocarle todo lo demás para poderle explicar qué es el WACC o qué es el costo promedio ponderado. Voy a empezar por ahí antes de explicarle cómo se calcula los diferentes métodos de evaluación. Recordándoles previamente de que en la sección de la semana 3 o 4, ustedes tienen todos los contenidos necesarios para poder ampliar estos conceptos. Así que es menester de que ustedes lo consuman para poder entender un poquito más acerca de lo que vamos a realizar. Bien, ¿qué es el WACC? El WACC es el costo promedio ponderado. Y es como sacar un promedio entre lo que el accionista desea y la tasa de interés de mi préstamo, pero no es una tasa promedio. Hay que seguir una serie de condiciones y son las que estamos presentando en esta fórmula. El costo promedio ponderado está compuesto, uno, de estas variables que ustedes ven aquí. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Okay. Sí, profe, sí. Está compuesto por el costo de los fondos propios. ¿Qué es el costo de los fondos propios? La tasa de rendimiento que el accionista desea. Yo deseo obtener un 25% de este proyecto. A eso le llamamos el costo de los fondos propios. Al lado le he colocado la misma fórmula, pero con el nombre que yo he utilizado en este cuadro para este proyecto. ¿Sí lo ven? Sí. Costo de fondos propios y rendimiento esperado del accionista. La misma fórmula. Dos fórmulas diferentes, perdón, iguales, pero con etiquetas diferentes. Okay. ¿Lo ven? Sí. ¿Se ven? Bien. Seguidamente viene la división. Una división entre quién. Los fondos propios son los fondos que aporta el accionista, que en este caso son $182.709. ¿Entre qué? Entre la suma de los fondos propios más la deuda o el préstamo. En este caso son los $605.000 de inversión. ¿Sí? De esta forma obtenemos la primera parte del WACC. La segunda parte del WACC o del costo promedio ponderado es aplicar el costo de la deuda financiera, que es K sub D, que lo ven aquí. Nosotros la tenemos denominada como la tasa de interés del préstamo, más un componente impositivo. La tasa impositiva va a ser una relación o una sustracción de 1 menos la tasa de interés que le debemos pagar al Estado, que en este caso es del 25%. Esto a su vez se multiplica por la división entre la deuda y el monto de la inversión, que en este caso viene siendo E más D. Cuando lean el contenido, esto le va a aclarar mucho más el concepto. Y ya yo sé que están recordando matemática financiera. Esto es muy sencillo. La fórmula está dada aquí. ¿Okay? La fórmula está dada aquí. Como ven en la barra de fórmula, yo sé que ustedes lo pueden hacer. Van a ver un chorizo largo, por decirlo así. Lo único que yo le he dado nombre a cada una de estas celdas para que ustedes, para efectos didácticos, pues, para que ustedes puedan ver cuál es la relación con la fórmula, de acuerdo al nombre que estamos utilizando. ¿Ok? ¿Sí ven la barra de fórmula? Sí. Sí, ya. Sí, la vemos. Ese para que tengan una relación contra eso. Yo le voy a compartir esta presentación, particularmente esta, para que tengan una guía. Ustedes, licenciados en gerencia, tienen que tener la competencia y la habilidad para trabajar con hojas de cálculo, con fórmulas y funciones. Es una competencia que cada licenciado en gerencia debe tener. Y si no, la deben ir formando. Y para eso estoy aquí, para formarlos en utilizar algunas formulitas básicas que ustedes puedan utilizar a través de su tiempo como profesionales. Bien. Una vez explicado lo que es cómo se calcula el WACC, vamos a irnos a calcular
el primer elemento de evaluación, la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno que ya expliqué. ¿Cómo obtenemos este 41.05%? Pues aplicando la siguiente fórmula. Nosotros en nuestra hoja de cálculo de Google o hoja de cálculo Excel, nosotros tenemos que llamar a la función TIR, ¿sí? Inmediatamente me va a salir esta opción. ¿Ya ven? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bien. Tiene Una que vez, poner menos TIR. perdón, Digo, ahí se le coloca menos TIR Más, para que salga. más. Más. Y más, Para y más. poder TIR. utilizar cualquier función en Excel o en las hojas de cálculo de Google, siempre hay que introducir el signo más o el signo igual. Yo siempre utilizo el signo más porque es el que me queda al lado a mi mano derecha. Pero el que quiere utilizar el signo igual lo puede hacer. Normalmente siempre las fórmulas empiezan con signo igual, pero también pueden utilizar el signo más, no hay problema. Una vez que ustedes llaman la fórmula o la función TIR, se le va a abrir un paréntesis, ¿sí? Que le va a solicitar información. ¿Qué información? Los datos. En este caso le pide el importe y el flujo de efectivo. El importe, ¿quién viene a hacer? Pues simplemente que es la inversión de forma negativa. Y los flujos de efectivo son todos los flujos generados por la operación de negocio. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestros flujos más nuestra tasa interna, perdón, más nuestra inversión de forma negativa y darle Enter. Y esperar que esta nos dé el resultado esperado. En este caso me dio al formato 41.05, lo mismo que me dio de este lado de acá. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa para allá atrás? Sí, Yo estaba tomando. sí, sí lo vemos. No tomes. Ya Pregunta al tomaste. respecto. Llévalo para allá atrás. El departamento de cocina, dale fecha a eso. Y el departamento de cocina tiene que Bien. mira, a veces cuando el café termina. ¿Estamos claros con el cálculo de la TIR? Sí. Sí. ¿Pero qué significa TIR? Disculpa. Ahí. ¿Qué es ese porcentaje que usted sacó ahí? ¿Quién me habla? Ana, Ana. Ana, ¿qué tal? Saludos, Ana. ¿qué tal, Ana, profe? Ajá. la TIR es un método de evaluación financiera, Ah, ok. ¿sí? Que está posteado en los contenidos de la semana 3 o 4. Ah, Ahí ok, está la perfecto. información que necesitan para poder entender cuáles son los métodos que le estoy pidiendo para el cálculo de su proyecto. Ya, perfecto. ¿Ok? Ahora sí. Es un método de evaluación, nada Lo más. guardé Ok, ok. Ahora sí. por ahí. Por ahí. Bien, seguimos. Vamos con Para el que lo siguiente sepa. método de evaluación. El siguiente método de evaluación es el BAN. El BAN es el valor actual neto. Es traer todos los flujos de efectivos al presente. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. ¿Qué es el BAN? El valor Valor actual neto. actual. Ok, muy bien. ¿Y su definición cuál es? Extraer el flujo de efectivo al presente. Exacto, muy bien. Me agrada cuando me prestan atención. Bien, vamos con el cálculo del mismo. Dándole formato para que puedan ver cómo se calcula el BAN. ¿Alguna otra pregunta mientras hago? Bien, vamos a calcular el BAN. ¿Cómo se calcula el BAN?
el valor actual neto debemos considerar los flujos de efectivos netos y traerlos al presente con una tasa de interés. En este caso, nosotros debemos contemplar el rendimiento esperado de los accionistas y la tasa de interés del préstamo. Para esto se utiliza una herramienta llamada el costo promedio ponderado o el WACC, que ya les hablé al respecto sobre eso. Entonces, como promediar entre lo que quiere el accionista y lo que quieren las fuentes de financiaciones externas. Bien, para empezar, yo debo llamar a la función del valor actual neto o el BAN. En algunos le aparecerá como BNA. BNA, en otros como BAN, ¿sí? O VPN. Eso va a estar determinado de acuerdo al idioma de su teclado, o al idioma, perdón, de su programa o hoja de cálculo. ¿Ok? Bien. Para calcular el BAN o el valor actual neto o valor presente neto, nosotros debemos llamar a esta función. Una vez que le hemos llamado, debemos seleccionar todos nuestros flujos de efectivo del periodo en consideración. Le colocamos un paréntesis y le vamos a restar nuestra inversión, porque queremos saber de cuánto va a ser ese flujo efectivo al día de hoy, ¿sí? Es básicamente como obtener la amortización o la recuperación de mi capital hoy, descontando pues nuestra inversión inicial. Cuando le digo que vamos a restar y yo coloco un signo en más, es por la sencilla razón de que nuestra inversión está en sentido negativo. Al colocarlo de esa forma, debemos entonces sumárselas. Y le damos, perdón, hay algo importante que aquí me faltó algo que ustedes no me dijeron, que es la tasa de descuento. Aquí está. Me faltó la tasa de descuento, que en este caso va a ser de 12.75%. Empecemos de nuevo. Llamamos a la función BAN. Abrimos paréntesis. Colocamos nuestra tasa de descuento. Ahora sí seleccionamos nuestro flujo efectivo y le sumamos la inversión en sentido negativo. Le vamos a dar formato de número para quitarle ese porcentaje y nuestro valor actual para este proyecto es de $631.234 con 39 centavos. Es decir, si alguien quisiera comprarme el proyecto confiando en los cálculos que le he dado, esa persona me tendría que dar a mí en el día de hoy $631.234 con 39 centavos. Y esta herramienta le dice al accionista que su inversión está asegurada. Le está devolviendo una tasa interna de retorno por encima del valor esperado o la tasa de rendimiento esperada, que es de un 25%. ¿Sí? Y por esa condición, el proyecto es aceptado, como ven en este cuadrito verde, con letras amarillas. Se acepta el proyecto por la condición de que la TIR es mayor al 25%, mayor a la tasa de interés y es mayor al costo promedio. También se acepta el proyecto porque su BAN es positivo. Cuando ustedes hagan sus proyecciones y sus cálculos y evaluaciones para la viabilidad de su proyecto, deben considerar que su TIR sea mucho más alta o más alta que el rendimiento esperado por los accionistas, que su BAN sea positivo y que el periodo en años pues supere las expectativas de lo que los accionistas desean. Y ahora es el tema que vamos a tocar: cómo calculamos el periodo de retorno de mi inversión, ¿sí? Que en este caso es de 2.5 años.
Para ello hay una pequeña formulita. Digo pequeña porque solamente necesito 3 datos. El primero de ellos es identificar el periodo donde el flujo acumulado, el último flujo acumulado negativo se dé. En este caso, el flujo acumulado negativo se da en el periodo 2. ¿Sí lo ven? En el periodo 2 se da el último flujo negativo. Entonces, en mi fórmula, yo debo considerar el periodo que usted ve aquí en la barra de fórmula, el número 2, y posteriormente a esto yo le tengo que sumar la división entre el flujo negativo y el flujo posterior a este flujo negativo, pero sin acumular, o sea, el flujo neto de efectivo, que va a estar ubicado en el periodo número 3 por un valor de $175,000. Entonces vamos a calcular el periodo de recuperación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe, lo seguimos. Bien. Lo primero que tengo que hacer es identificar el último flujo negativo. Ya lo identifiqué, los 86.931. ¿En qué periodo se da? En el periodo 2. Entonces yo puedo colocar directamente el número 2 o simplemente lo linkeo. Pero vamos a digitarlo porque es un número simple, sencillo. 2 más la división entre mi último flujo acumulado negativo entre mi flujo neto efectivo posterior a este. En este caso es 175,000, que está en el periodo 3. Y le doy igual. En este caso me da... cometí un error. Aquí los $86,000 negativos los tengo que convertir a positivos, perdón. Y es aquí que le voy a colocar el signo negativo para que este a su vez me haga el cálculo correcto. Ahí está. 2.5 años. ¿Sí? Este va a ser entonces el periodo de recuperación de este proyecto, 2.5 años. Arles, ¿qué yo te dije? ¿Preguntas? Que te fuera. ¿Aquí estamos claritos? Sí. Bien. La última parte de esta presentación es cómo yo acepto de forma automática el TIN, el VAR, el BAN y el periodo de retorno. ¿Cómo se acepta mi proyecto automáticamente? Jóvenes, aquí vamos a utilizar funciones lógicas, pero antes de continuar, quisiera saber, ¿ustedes tienen la habilidad? No, yo sé que la tienen, pero ustedes tienen o manejan las funciones lógicas en Excel. Las funciones lógicas son la condición sí, o la condición y, o la condición o. ¿La conocen? ¿La han usado? Nunca la he usado, pero... Espérate, todo el mundo está... ¿No la han usado? Ok, Lorena nunca la ha usado, pero no creo que sea... No me molestaría usarla, pues, o sea, no me preocupa. Ok, es que quiero que su trabajo se luzca con herramientas que ustedes deben conocer en su preparación académica. Y no quiero entrar en un dilema porque hay algunos estudiantes que me dicen, profe, lo que pasa es que yo no conozco el Excel, yo nunca he abierto una hoja Excel.
pero para este nivel, pues yo sé que hay ciertas limitaciones a veces porque nunca lo hemos hecho o porque ningún profesor no las ha enseñado, porque nunca en mi vida la he usado ni creo que la voy a usar, pero sí creo que es necesario utilizar la hoja de cálculo no solamente a nivel laboral, sino a nivel individual también, para hacer cierto tipo de cálculo. Quién sabe de ustedes dirija su negocio o sea gerente de alguna entidad, qué sé yo, alguna empresa, no lo sé. Y la hoja de Excel es una herramienta enorme, enorme, enorme para todas aquellas personas que la utilicen. Bueno, vamos a explicarles cómo yo puedo automáticamente decirle a mi sistema o a mi proyecto si se acepta o no. Fíjense ustedes, yo voy a colocar aquí en la tasa de rendimiento esperado de mi accionista un número. Supóngase que mi accionista son quieren un porcentaje enorme de rendimiento. Y ellos van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero el 60% de rendimiento sobre este proyecto porque estoy invirtiendo mucho dinero. Ah, bueno, y el riesgo es alto. Ok, perfecto, eso se puede. Entonces vamos a cambiar la tasa de rendimiento del accionista a un 60%. Y fíjense ustedes cómo automáticamente las condiciones cambian. Fíjense, a pesar de que obtengo la misma tasa de retorno, o sea, la TIR, de un 41.05%, que es una tasa muy buena, tengo un BAN positivo de $279,000 que ha cambiado. La tasa de recuperación sigue siendo la misma. A ver si sigue siendo la misma. Pero la relación beneficio-costo ha cambiado. Entonces el proyectista generó la condición de que para que este proyecto se aceptara, uno, la tasa interna de retorno debe ser mayor a la tasa de rendimiento esperado. Y solamente por esa condición el proyecto se rechaza, aunque el BAN haya sido positivo. Si son 6 accionistas, de pronto ese BAN no es suficiente porque se tendría que repartir entre los 6 accionistas. Y por ende, la tasa de rendimiento del accionista ha superado pues, la tasa interna de retorno. Y la otra condición que se efectúa aquí era de que la relación beneficio-costo sea arriba de 1, porque toda relación beneficio-costo debe estar siempre en números negativos, por lo menos arriba de 1 o un índice de 2. Esto es un índice realmente. Entonces, por esas consideraciones, el proyecto automáticamente se rechaza. Volvamos entonces a la información inicial, donde se acepta el proyecto. Bien, ¿cómo se hace eso, señores? Sencillo, se lo voy a explicar, nada más. Voy a hacer porque creo que ya están abrumados. Cuando llegue el momento, yo les voy a explicar a cada grupo cómo se puede hacer. Bien, lo primero que yo tengo que utilizar aquí es la función lógica sí. Es una condición lógica anidada. ¿Qué otra función con la condición lógica y? Vamos a prestar atención a la relación. Yo voy a llamar a mi función sí inicialmente con el signo igual o el signo de más. Coloco el sí y me va a salir pues los argumentos. ¿Cuáles van a ser los argumentos? En este caso yo voy a anidarla con una función llamada y. ¿Okay? Lo importante de esto es simplemente la relación que yo le estoy, la condición que yo le estoy diciendo a mi sistema. Fíjense ustedes, en este primer tramo, yo le estoy diciendo a mi sistema que me evalúe, uno, que la celda C28 debe ser mayor a la celda C33. Esa celda C28 es la tasa interna de retorno. 41.05% debe ser mayor a la celda C33. La celda C33 está marcada con el 25%. Esa es la primera relación o la primera condición. La segunda condición es que también se cumpla que C28, o sea, la tasa interna de retorno, sea mayor a la celda C37. La celda C37 es el costo ponderado. Es decir, que esta tasa interna de retorno
debe ser mayor al costo promedio ponderado. Es decir, ya yo tengo dos condiciones que le estoy diciendo a mi sistema, oye, evalúame estas dos condiciones. Si estas dos condiciones son mayores a la solicitada, entonces tú me aceptas el proyecto. Pero también yo le he colocado otra condición. Esa condición es que la celda C29, que es el BAN, debe ser mayor a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que el método de evaluación financiera para proyectos a través del valor actual neto nos dice de que un PAN siempre debe ser positivo. Para que sea positivo, esto tiene que ser mayor a 1. No le pongo mayor a 0 por cuestiones didácticas y porque tampoco genera un valor agregado significativo. Porque esto está en términos de dólares, 631.234 en términos de dólares. ¿Sí? Por eso le digo que esta condición también se debe cumplir. Como estas condiciones se cumplen, o si se cumplen, yo le digo, se acepta el proyecto y si no se cumplen, se rechaza el proyecto. Es decir, yo tengo 3 condiciones a evaluar para este proyecto. Que la tasa interna de retorno sea mayor al rendimiento esperado por parte de los accionistas y también que sea mayor al costo promedio ponderado. Y a su vez también quiero que me evalúes en conjunto que el BAN debe ser positivo o mayor a 1. Si esas 3 condiciones se cumplen, se acepta el proyecto sin titubear, a menos que haya otra consideración que ustedes quieran añadir. Supongamos, si yo considero que mi periodo de recuperación debería ser en 1 año y se dio en 2.5 años, lo puedo evaluar. Pero normalmente el periodo de recuperación sería uno de los elementos no importantes, pero sí a considerar, pero como última opción. Los 2 primeros métodos son los más aceptables para la evaluación de estos proyectos. El periodo de recuperación nos da una idea aproximadamente de los años que durará el retorno de nuestra inversión. Y si ustedes esperan que su proyecto se retorne en 3 años y lo hacen en 4, ustedes podrían tomar en cuenta los 2 primeros métodos de evaluación y decir, ¿sabes qué? Yo voy a esperar 4 años en vez de 3. Y la relación beneficio-costo también es una consideración que ustedes podrían colocar dentro de las condiciones de esta fórmula. Fórmula lógica anidada. Preguntas. ¿Comprendieron el concepto? Comprendido. Inés, Cristina. Sí. ¿Segura? Porque le voy a poner una práctica para que me la desarrollen durante los próximos días sobre este tema. ¿Les parece? Ahí nos vamos afianzando con la práctica. Ya escogieron miedo al tema. Entre Profesor, más más practiquen, cosas. Profesor, usted me va a matar. pero es que si no lo practican, le van a ver complicado hacer el cuadro. Y esa práctica no tiene calificación. Si la hacen, bien. Y si no, pues... El tema no es la calificación, profesor. El tema es que yo me estoy durmiendo casi todos los días a las 4 de la mañana. Ah, pero hagamos algo. Fíjense ustedes son un grupo de trabajo, ¿verdad? Fenomenal. Ustedes pueden encargarse de todo lo demás, menos de los cálculos finales. De pronto se lo da a otro compañero. Y así usted puede dormir un poquito más. Y ya, eso es todo. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Un granito de arena para cada uno. Jóvenes, yo les voy a estar compartiendo esta presentación, la que acaban de ver, para que la tengan como referencia, y este cuadro también, para que tengan referencia. Definitivamente las cuentas en los diferentes escenarios no van a ser las mismas, van a tener que cambiarlas un poco y van a tener que adecuar el cuadro para su presentación. El tema es que el estudio de mercado y el estudio técnico es el principal insumo para realizar la evaluación financiera para este proyecto. Y yo confío que ustedes van a hacer un excelente trabajo, ya que la presentación
si va a ser en vivo y a todo color a través de este mismo medio. Espero que funcione todo bien, porque sí me gustaría que sustentaran su proyecto. La última clase es el día 18 de abril, por el calendario que ya me suministró mi coordinadora, pero durante la semana, evidentemente, el grupo que desee que me conecte con ellos para explicarles o darle mi punto de vista acerca de su trabajo, pues yo lo podría hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Profesor, perdone, la sustentación va a ser por video, ¿no? No sé cuáles fueron pero el día 18 sí tenemos una videoconferencia para cerrar con broche de oro esta virtualidad o esta sesión virtuales de clase, porque así me lo exige la universidad. Y entre esa última sesión sí tendrán que sustentar su proyecto, aunque ya lo hayan enviado por correo, a través de la plataforma, en una videopresentación bien formulada, bien editada, porque es el último trabajo y esta es la nota grupal final, ¿sí? Así que este debe ser el mejor de los trabajos, donde le quiten los fondos, haya una mejor edición en los trabajos, una mayor interacción entre ustedes, Abuela, te llaman en el teléfono. y se explique cada detalle de su trabajo final en cuanto al tema que nos ocupa hoy, que es la evaluación financiera, que ese va a ser el último trabajo grupal, pero considerado en la nota final. Cristian, ¿sí? anda ya. Esa sería la nota final, ¿sí? Dentro de la categoría, pues, que se considera como trabajo final. Recuerden que ustedes tienen 3 categorías: las notas individuales, las notas grupales y la nota final. Este sería la nota final. ¿Alguna otra pregunta? Estamos claros hasta aquí. ¿Todos están claros? ¿Estamos claritos todos? Hasta el momento. ¿Sí? Bien, entonces ya para concluir, ¿sí? ¿Ahora sí me ven? Sí. Ya para concluir esta sesión, pues les agradezco la conexión a cada uno de ustedes. Sé que las condiciones son un poco adversas, como manifiestan algunas de ustedes, pues no han dormido, pero esto se trata, ¿no? La educación continua no para, y ustedes tienen todas las ganas de poder salir adelante con este curso y seguir adelante, pues, con otro objetivo más en cuanto a la culminación de sus carreras, y pues esta materia forma parte de ellas. Así que sin más, si no tienen ninguna otra pregunta, pues lo dejo descansar. Durante la semana le estaré enviando otros comentarios y estaré disponible para cualquier consultas o dudas al respecto. Ya solamente me queda calificarle su trabajo de mercado y técnico, estudio de mercado y técnico, a ver cómo les va, si hay algo que tengan que mejorar, lo podrían hacer para que su evaluación financiera sea sea mucho mejor, considerando tal vez algunos errores que tengan en el estudio de mercado y técnico. Ok. Hola, mi amor. Listo, jóvenes, entonces que ¿Cómo estás, descansen. reina de bonita? Bien, profe, gracias. Chao. Hola, mi A desayunar o a almorzar. Cuídense. A desayunar. Mi reina bella. Bueno, chaito, pues. Chao. Chao.